Buenas tardes. Somos el Ministerio Tras las Huellas de Jesucristo aquí con ustedes. Queremos contestar algunas preguntas que han estado confundiendo al pueblo de Dios y que últimamente estamos llegando al punto que estas preguntas tienen que ser tratadas por la iglesia. Y no en muchos lugares se ha tratado estas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Está el creyente bajo la ley mosaica? O inquietudes, sí. ¿Qué significa no estar bajo la ley? Yo creo que muchos creyentes, cuando pasean las escrituras y las leen, pueden malinterpretar las escrituras si no tienen estos conceptos claros en sus vidas. Y si no estamos bajo la ley, entonces ¿bajo qué ley estamos? O sea, ¿qué significa el no estar bajo la ley? Esa frase que usa Pablo, que dice, vosotros no estáis bajo la ley. Entonces vamos a tratar esas preguntas porque han entrado muchas herejías que andan circulando en el pueblo de Dios, en las redes sociales y en YouTube o sea, el problema que tenía Pablo cuando estaba en sus giras misioneras en algunas de las iglesias, especialmente en la iglesia de los Gálatas, que él afrenta estas preguntas y estos temas, que hayan maestros judaizantes que entraban a tratar de torcer el evangelio de Cristo. Entonces estamos tratando estas preguntas y vamos a ir o inquietudes, sí. Entonces vamos a ir al libro de Ezequiel. Estamos aquí, es como una voz de trompeta para advertir sobre estas herejías, para que el pueblo no sea extraviado a doctrinas extrañas. Vamos a leer en Ezequiel 33. Dice, versículo 2, dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Bien, gloria a Dios, que el Señor bendiga su palabra. Aquí el motivo de nuestra discusión o charla en esta tarde es para que usted libre su vida de falsas doctrinas que están entrando en el pueblo de Dios, porque hoy en día, así como Pablo tenía pues este problema de los maestros judaizantes que lo seguían a donde él iba para llevarse a los discípulos tras ellos, para corromper el evangelio, seguimos teniendo los mismos problemas hoy en día, especialmente con judíos que se están convirtiendo al Señor, pero quieren devolver al creyente a los rudimentos antiguos, al viejo pacto mosaico, de lo cual Dios es claro en decirnos en las escrituras, del cual Él nos sacó. Entonces aquí queremos advertirle, porque Pablo le dijo a Timoteo: guárdate a ti mismo y a la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a la doctrina. Y a los que te oyeren. Entonces para eso estamos aquí, para advertir al que tenga oídos para oír, que oiga, para que si no hace caso, pues su sangre, como dijo el Señor, como dice la palabra, el que no se apercibiere, el que oyendo la trompeta y no se apercibiere, su sangre será sobre él. O sea, el que no tomó medidas de precaución, el que no le hizo caso a la palabra, sino que siguió rumbo pensando que eso no es importante, que desecho eso, que sigo en lo mismo. Entonces aquí estamos para eso. Y aquí estoy más bien con mi compañero y hermano
de milicia en el ministerio tras las huellas de Jesucristo, que hemos servido al Señor juntos por muchos años. Y aquí estamos para tratar el asunto. Entonces, pues, ¿te quería añadir algún pensamiento? Amén. Claro. Primeramente los saludo en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora bien, ¿qué hemos de hacer con esto que está inquietando a tantas almas, especialmente en el pueblo de Dios? Porque han entrado, pues, maestros, según ellos, que quieren hacer volver al pueblo a las cosas antiguas, a las cosas de la ley. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios? ¿Será que solo lo dejamos pasar viendo que muchos están siendo arrastrados por diversas doctrinas erradas? ¿Será que nosotros como ministros de Dios debemos callar ante tales cosas, sabiendo que se están apartando para otro evangelio? Como dice, el que calla otorga, ¿no? Sí. Y nosotros no queremos callar y dejar que simplemente extravíen a las ovejas del Señor, sí, por quien Él murió. Claro, porque son las ovejas del Señor. Amén. Son las ovejas de Cristo. No son de nadie más sino de Cristo. No son de Moisés. No son de Moisés, no son de nadie más sino de Cristo. Y la Biblia, ¿qué pasa cuando oímos nosotros doctrinas que se apartan de la verdad y arrastran al pueblo de Dios a creer esas cosas? ¿Qué debemos hacer nosotros como ministros de un nuevo pacto? Porque la Biblia dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, dice en 2 Corintios 3. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y nos dice la Biblia en el libro de Judas 1:3, que contendamos ardientemente por la fe, que fue una vez dada a los santos. Entonces nosotros debemos, pues, pararnos por la verdad, en defensa y confirmación del evangelio, como dijo Pablo a los filipenses, que él estaba para la defensa y la confirmación del evangelio. Y también los invitó a ellos a que combatieran unánimes por la fe del evangelio. Eso está registrado en Filipenses 1:27. También Juan nos escribe y dice, amados, en 1 Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces la palabra de Dios nos manda a probar las cosas. Claro. A examinar las cosas. Claro, examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces nosotros no debemos comer entero, sino comer el pescado, pero escupir las espinas. Y debemos ver de verdad qué pescado es el que estamos comiendo, qué nos están sirviendo. Esa es la responsabilidad del pueblo de Dios también, ver qué es lo que le están poniendo en la mesa. Si viene del trono de Dios, si viene del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, o de dónde vienen estas creencias. Pero en sí las creencias vienen de la Biblia, ¿no? Pero del antiguo pacto, sí, de un pacto obsoleto, de un pacto que Dios no ha puesto al creyente bajo esos pactos. Entonces toman palabras del Viejo Testamento para aplicarlas a la iglesia en el Nuevo Testamento, o sea, que los cuales el creyente ya no está bajo eso, y vamos a examinar por qué es que no está bajo eso. Pero siga, no es que quiero interrumpirle. Para eso estamos aquí. Sí, porque el que dio esas leyes, el que le dio esas leyes a Israel, es el que también nos está dando a los creyentes leyes, pero estamos bajo una nueva ley. La Biblia dice en Hebreos 7 que cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Eso lo dice en Hebreos capítulo 7. Pero entonces Pablo tuvo, este problema viene desde la antigüedad. O sea, esto no es solamente de ahora como que han resurgido. ¿Sí? Pero viene desde la antigüedad, y Pablo tuvo ese problema en las iglesias de Galacia, que habían comenzado bien, habían comenzado por el Espíritu, habían comenzado obedeciendo al Evangelio de Cristo,
pero luego se empezaron a apartar del evangelio de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Y eso lo leemos en Gálatas capítulo 1, el problema que Pablo tuvo con las iglesias de Galacia. Parece que maestros judaizantes empezaron a entrar y se empezaron a llevar el rebaño por otro lado. Claro. Y Pablo tuvo que escribirles, estoy maravillado. Eso lo podemos encontrar ahí en Gálatas 1, 6 y 7, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces es lo mismo de lo que dijo, el mismo problemita de lo que dijo Salomón, que es lo que fue, lo mismo que será. Lo que Pablo tuvo, hoy está resucitando, y lo mismo que fue, es lo mismo que es hoy en día, que está resucitando bajo estos nuevos maestros judaizantes que se están convirtiendo del judaísmo, de que judíos que se convierten, pero entonces son tan celosos de su ley que piensan que no saben discernir entre el nuevo pacto y el viejo pacto y quieren arrastrar a los creyentes y a los cristianos de vuelta a lo viejo. Sí, es que pues, por un lado uno los comprende porque es su celo religioso. Pero sí. Pablo también Pablo era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Él era celoso, creo que Gálatas 1:14 él habla de eso, que él era, mejor dicho, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Sí, que en cuanto a las tradiciones de los padres, él era muy celoso por las tradiciones de los padres, que llegó hasta perseguir a la iglesia de Cristo. Sí. O sea, y por eso la fama de él, que decía aquel que en otro tiempo nos perseguía, ese era el Saulo de Tarso, ese era Pablo en su antigua vida, celoso por sus tradiciones. Dice, creo que es en Judas 1:14, en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos de mi nación, o sea, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él es celoso a morir tanto que perseguía a la iglesia a morir, a muerte. Sí. Entonces, pero él estaba bien convencido de sus tradiciones. Estaba bien convencido, pero de lo que había recibido bajo la ley mosaica. Claro. Él estaba firme ahí y nadie lo iba a mover. Nadie lo iba a mover porque él sentía que eso lo había recibido del Señor, pero eso vamos a estar tocando ese tema, pero fue que las cosas cambiaron con la venida de Jesucristo. Amén. O sea, no nos podemos quedar en lo antiguo. Y entonces Pablo tiene que, eso lo vemos en la iglesia, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, que él tiene que decir porque que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre alguno. A Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, dice, empieza su epístola. Sí. Que él, en el versículo 11 dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí él no lo aprendió de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él, cuando recibió el evangelio de la gracia, él no consultó enseguida con sangre ni carne, o sea, él no fue a consultar a Jerusalén con Pedro, ni con Juan, ni con los que eran considerados columnas en la iglesia de Cristo. Él ni siquiera fue a consultar con ellos. Dice que él se fue a Arabia, luego volvió de nuevo a Damasco, y dice que luego pasados 3 años fue a Jerusalén, pasados 3 años. Sí, pero ya el Espíritu Santo lo había instruido en el Evangelio, le había sido revelado por revelación del Señor. Claro, ya el Señor le había revelado el Evangelio, o se lo estaba revelando, porque dice que fue a Jerusalén y permaneció con Pedro 15 días, y que a ningún otro de los apóstoles vio sino a Jacobo, el hermano del Señor. Luego se volvió otra vez allá, por allá las regiones de Siria y de Cilicia. Pasados 14 años volvió otra vez a Jerusalén, llevando consigo mismo a Tito. Y parece que cuando él volvió, o sea que ya habían pasado, póngale, 14 y 3, habían pasado 17 años. Y dice que vino ya nuevamente con Tito, y dice que parece que habían judíos ya, judaizantes, que quisieron que Tito se bautizara, que se circuncidara. Que dice, y él dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse. Porque ya había una transición y estaban comprendiendo, ¿entiendes?
estaban comprendiendo que estaban pasando de una dispensación a otra y que cosas que se habían cumplido en Cristo habían sido abolidas. Muchas ordenanzas, muchas cosas, leyes dietéticas, muchas cosas, muchas fiestas, muchas habían sido, al cumplirse en Cristo, habían sido abolidas y habían quedado obsoletas. Claro, y por eso él escribe, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar su libertad que tenían en Cristo Jesús, para reducirlos, dice, a esclavitud. Ahí lo pueden leer en Gálatas, que los querían reducir a esclavitud. ¿Y qué dice Pablo? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, Pablo no recibió el Evangelio de la gracia, entrábamos en una nueva era. El Evangelio de la gracia no lo recibió de hombre alguno, él no lo recibió por tradición de los fariseos. Él no tuvo que ir a las raíces del judaísmo para el Evangelio de Cristo, era algo nuevo que él recibió. Eso no vino del Torá, no vino de tradiciones de religiosas, no vino de la ley dada a Moisés, era algo nuevo. Él se apartó totalmente, estuvo 3 años primero, luego después de otros 14, son 17 años que estuvo recibiendo ese evangelio, porque si lo vemos, el Señor le tuvo que sacar su fariseísmo de su corazón para poner en él ese evangelio que iba a ser revelado, que iba en contra de lo que se conocía en aquel día. Y cuando él volvió después de 14 años con Tito, ni por un momento se sometió a Pedro, a Juan y ellos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Y los que tuvieron que comprender eso fue Pedro y los demás apóstoles, de que a Pablo se le había revelado algo que ellos todavía no estaban entendiendo, que estaban empezando a comprender. Claro, porque había una transición del judaísmo al cristianismo, porque sí, Dios empezaba a revelar la ley de la gracia, lo que es la gracia de Dios y todo, y eso hasta ahora empezaba Dios a revelárselo a su iglesia. Claro, pero dice que él expuso en privado el evangelio a los que tenían cierta reputación, o sea, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran considerados columnas en la iglesia. Les expuso en privado el evangelio que él había recibido. Dice que ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo. ¿Para qué? Para que Pablo fuera a los gentiles y ellos fueran a los judíos. Así es. Entonces, entonces, para añadir algo más, Pablo hasta tuvo que reprender a Pedro en Antioquía porque no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y ahí lo pueden leer en el libro de Gálatas, que cuando él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, porque se estaban dejando arrastrar por judíos judaizantes, porque que parece que venían de visita, entonces ellos hicieron que estaban en las mismas costumbres. Y Pablo dice que viendo la hipocresía de ellos, exhortó a Pedro delante de todos y le dijo: si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Amén. Entonces, estamos tratando este tema tan importante, pero entonces ahora vamos a Gálatas 4:4. Quiero que leamos esto porque es bien importante. Resume lo que el Señor vino a hacer, y dice en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Escuche bien, ¿cuál fue el motivo por el cual vino Cristo? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ahí dice claramente que Jesucristo nos vino a redimir a los que estaban bajo la ley. O sea, ¿cuál ley se está refiriendo ahí? Pues obviamente que vino a los judíos primeramente, está refiriéndose a los que estaban bajo la ley mosaica, o sea, no otra ley, está refiriéndose a los que estaban bajo la ley mosaica. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué?
necesitaba redimir a los que estaban bajo la ley mosaica, porque la ley mosaica sencillamente es un ministerio de condenación, es un ministerio de muerte, es un ministerio que producía la muerte. Por eso tenía que ser redimidos. Si habían de hallar la adopción en Cristo Jesús, tenían que ser redimidos de ese ministerio de muerte. Leemos en 2 Antes de que lea ahí, yo creo que enfatizar esa palabra redimir, que significa como liberar, rescatar, liberar. Sí, o sea, rescatarlos Sí. de un sistema que llevaba al hombre a la condenación, donde había maldiciones si Sí. no cumplían con la ley mosaica. En Deuteronomio 28 habla de las maldiciones. O sea, si desobedecían, acarreaban maldición. Y vemos la historia del pueblo de Dios, que tarde o temprano desobedecían. Claro. Y Dios se desentendió de ellos por causa de que quebraron el pacto. Porque el pueblo de Israel no pudo con una ley santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque eran pecadores vendidos al pecado. Era una ley perfecta para un hombre imperfecto, como dijo David en el Salmo. La ley de Jehová es perfecta, pero el hombre es imperfecto, no pudo con esa ley. No puede con una ley santa, justa y buena. Sí. Necesitaba el Espíritu Santo para cumplir la justicia de la ley que se revela en la ley. Pero entonces, ¿por qué? Estamos viendo, ¿por qué redimir al pueblo de algo que Dios mismo dio? ¿Por qué Dios mismo tenía que rescatarlo y redimirlo de eso? Porque es que la ley tuvo su motivo por el cual Dios la dio, pero en sí era un ministerio de muerte, y lo vamos a comprobar con las Escrituras. No queremos que tenga una mente abierta y que esté recibiendo todo lo que todo el mundo habla, más bien tenga una Biblia abierta. Amén. Eso es lo que el pueblo de Dios debe tener, es una Biblia abierta, para examinar la doctrina, para examinarlo todo, para filtrar, sí, para que no se metan estas herejías ni que causen confusión al pueblo, y que ya hagan sentir al pueblo que están bajo condenación si no están bajo los mismos tradiciones y ritos de ellos. Vamos a ver que este viejo pacto, el pacto mosaico, era un ministerio de condenación. ¿Dónde lo dice? En 2 Corintios capítulo 3 versículo 7, y fíjese que está hablando de los 10 mandamientos, y que incluía también el Torá, incluye no solo los 10 mandamientos, sino incluye todo lo que se le dio a Moisés. Pero aquí específicamente habla de los 10 mandamientos como un ministerio de condenación, de muerte. No se asuste, se lo vamos a explicar, porque si no explicamos esto, entonces van a decir que estamos en contra de la ley de Dios. Estamos en contra de la ley de Dios. No, pero estamos diciendo lo que la ley de Dios produjo en el hombre, en un hombre carnal vendido al pecado. Lo único que produjo fue muerte. Vamos a leerlo. Por eso dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿a qué se está refiriendo? A los judíos, ellos entendían que eran sus 10 mandamientos. Claro. Específicamente no otras cosas de la Torá, o sea, de la ley de mosaica, sino específicamente se está refiriendo a los 10 mandamientos. La ley, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, la única porción de la Escritura que dice la Biblia que Dios escribió en tablas de piedra fue los 10 mandamientos. Sí. Pero aquí dice que el ministerio de muerte, ¿cómo es eso? Moisés bajó con un ministerio de muerte, pues obvio, porque apenas bajó del monte murieron 3,000. Sí. O sea, pero vuelvo a leer: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, fue glorioso. Sí. Fue glorioso. Glorioso. Porque Moisés el hasta rostro le resplandeció a Moisés. Sí, traía gloria. Sí. Oía en el monte los relámpagos, Dios hablando. Sí. Pero una cosa, produjo temor. Produjo pánico al pueblo. Produjo temor de acercarse a Dios, porque el pueblo de hasta un Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, produjo un gran temblor. Sí. No solo la tierra tembló, ellos temblaron. Sí. Y le rogaron a Moisés que él oyera a Dios y que les dijera a ellos, porque no querían morir. No queremos morir. Sí. Que ahí ya da un síntoma que era un ministerio, o sea, que para un hombre carnal vendido al pecado, lo espantaba oír semejantes leyes, lo espantaba solo oír la voz de Dios, lo espantaba. ¿Por qué? Porque es un pecador. Sí. Entonces
leemos, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio, hago un paréntesis, el ministerio del Espíritu produce vida. Claro. El ministerio del pacto mosaico produciera muerte, y ahorita se lo explicamos. ¿Cómo no será, sigo leyendo, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Produce vida. En Pentecostés vivieron 3,000. Allá murieron 3,000 cuando Moisés bajó con las tablas de la ley. En Pentecostés 3,000 fueron salvos. Sí. Sigo adelante. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, está hablando del ministerio del pacto mosaico. Sí, claro. El ministerio de condenación. Y eso no lo podemos quitar no de lo ahí. podemos quitar de la Biblia. La Biblia permanece. Sí. Permanece por los siglos. Mucho más sigo leyendo, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Este ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia en Cristo Jesús, nos justifica delante de Dios. Ese producía muerte para el que no cumpliera. Sigo leyendo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Pues el nuevo pacto. Claro. El ministerio del Espíritu es más eminente. Porque si lo que perece, habla de lo que perece tuvo gloria. ¿Qué era lo que perece? Pues el ministerio mosaico. Mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, ¿por qué decimos que ese fue un ministerio de muerte, de condenación? Un ministerio que hizo temblar, que hizo temer. O sea, porque la ley producía muerte, me explico. Para el que adoraba a otros dioses, la ley decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estoy hablando de las tablas de piedra, de los 10 mandamientos. El que violaba los primeros 2 mandamientos respecto a Dios, el segundo era, no te harás imagen de nada lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. O sea, no te harás, no hagas. ¿Qué producía el que violaba la ley de Moisés? Esos mandamientos de idolatría para el idólatra, muerte, lo apedreaban. Claro. O sea, era muerte. Muerte. La desobediencia a esos mandamientos era muerte. O sea, el que violaba, el que profanaba el nombre de Dios, ¿qué le pasaba? Muerte. Muerte. El que violaba el sábado, o sea, el que profanaba el sábado saliendo a recoger leña en el día de reposo, los israelitas. Hay una historia en el Viejo Testamento de un israelita que lo hallaron recogiendo leña en el día del Shabbat, en el día sabático. Lo hallaron recogiendo leña y no sabían qué hacer. Tal vez dijeron, esto no es como tan grave, ¿no? Sí. Esto no es como tan grave, no está blasfemando de Dios ni yendo a adorar falsos dioses. Solo está recogiendo leña para el almuerzo. La leña para almuerzo, se le olvidó recogerlo el día antes. Sí. Y ahora está recogiendo porque no quiere aguantar hambre. Y entonces lo cogieron y lo llevaron y lo metieron en la cárcel porque no sabían qué hacer. La cárcel sería algún lugarcito apartado. No sabían qué hacer con él hasta que consultaran. Y consultaron a Moisés y lo que decía la ley, que lo ejecutaron, lo ejecutaron, le dieron muerte, lo apedrearon según las costumbres judías. Sí. O sea, aún el mandamiento, violar el mandamiento del sabático, ¿qué producía? Muerte. Seguimos adelante. O sea, a otros, al adúltero, muerte. ¿Sí? Al ladrón no dice que producía muerte, pero los otros, la mayoría, al que daba falso testimonio y calumniaba a alguien para que lo mataran, muerte también para él. No había segunda oportunidad. Sí, lo que queremos sí es que no había segunda oportunidad. Si alguien lo agarraban, o alguien en adulterio, como la mujer en Juan 8 que leemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, que agarraron los fariseos y todo a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio y la trajeron a Jesús y le dijeron: Señor, a esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio y la ley nos manda apedrear a tales. ¿Qué dices tú? Que fue cuando se equivocaron en traerla a quien representaba la gracia de Dios. Sí.
Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por Jesucristo y ya Jesucristo estaba Juan ahí. 1:17. Amén. Entonces, ¿pero qué dijeron? La ley nos manda a apedrear a tales. O sea, no había segunda oportunidad. Para el que violaba la ley de Moisés, no había segunda oportunidad. En Hebreo 12:15 dice, porque mira que no haya ningún fornicario o prófano entre vosotros. O sea, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero dice que no sea como Esaú, que vendió por una sola comida vendió su primogenitura. Y después, deseando heredar la bendición, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, no había segunda oportunidad. No había segunda oportunidad, aunque esto era antes de la ley, pero sí. Ahí nos muestra algo, una verdad. Por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí bajo la ley mosaica, por un solo pecado, el que violaba la ley de Moisés, dice en Hebreos 10, el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas moría irremisiblemente. Eso me trae a la mente un versículo en Romanos capítulo 5, que dice, ciertamente por un solo pecado vino la condenación. Por uno, sí. Vino el juicio. Vino el juicio, por uno sacaron Romanos 5. Sí, por uno sacaron a Adán y a Eva del huerto. Por uno, una falla. Fue suficiente. Sí. ¿Por qué? Porque en la ley mosaica se enfatizaban 2 cosas especiales de Dios. La justicia y la santidad de Dios. No había segundo chance. No. O sea, el que violaba los 10 mandamientos, o sea, la mayoría de los 10 mandamientos no se nos menciona por robar, o para el que deshonraba a padre y madre, para la mayoría de los mandamientos había una sentencia de muerte. Y ahorita había otros pecados, no eran tan graves, pero eso era en el Torá. Pero no había chance, oportunidad para el arrepentimiento. O sea, no, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, perdóneme, no me mate. No, ahí no había misericordia. No había misericordia porque se enfatizaba que la justicia divina, se enfatizaba la justicia y la santidad de Dios. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Porque el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Esto es para advertirle para los que quieren volver a lo viejo. O sea, habían otros pecados en el Torá que no eran el quebrantamiento de los 10 mandamientos. O sea, habían otros pecados de muerte, pero habían unos que no eran tan graves en sí, que no eran de muerte en sí, como alguien que el chismoso o el que hacía algo contra su prójimo, pero no era muy grave, que quebrantaba la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que no era tan grave, pero estaba pecando. ¿Él qué tenía que hacer? Él tenía que ir al santuario, o sea, tenía que ir al tabernáculo y ofrecer sacrificio y expiación por sus pecados, no de esos pecados graves que eran de muerte, sino otros pecados más leves, pero que de todas maneras eran la transgresión de la ley. Él tenía que ir y expiar sus pecados, y habían pecados de ignorancia, el cual no se sabían, que no tenían conciencia de ellos, pero esos pecados se expiaban en el día de la expiación judía, según Levíticos 16, se expiaban los pecados que ellos no tenían conocimiento, pero que los habían hecho, no obstante, tenían que expiarse. Y en ese día de la expiación se expiaban esos pecados de ignorancia. Pero los que ellos conocían estaban sujetos por la ley a ir a ofrecer sacrificios y a expiar y para que tuvieran perdón. Porque aún en medio de la ley, Dios daba gracia para salvar al hombre mediante un sacrificio que tipificaba la venida del Mesías y de lo que él iba a hacer. Pero de todas maneras, ellos tenían que expiar el pecado, aún los pequeños. Ahora una cosa, ¿dónde está el templo hoy en día? Los que quieren vivir según la Torá no pueden expiar sus pecados. Si pecaron de muerte, o sea, ya no hay chance. Pero si hay pecados más leves, no pueden expiarlos. ¿Por qué? Porque no tienen templo, no tienen sus sacerdotes, o sea, oficiando en el templo. No hay sacrificio. En Hebreos 10:5 dice que ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios eran figura del que había de venir, del Mesías. Y una vez el Señor vino,
ya Dios abolió los sacrificios, la ley de los sacrificios, porque el sacrificio y el único sacrificio que va a quitar de verdad el pecado era el de Cristo, el que murió por nuestros pecados. Los sacrificios de animales no podían quitar el pecado, pero simplemente lo cubrían hasta que viniera Jesucristo y su sacrificio iba a abolir el pecado. Entonces, como dice, el que quiere volverse a los viejos rudimentos, que lo quieren embaucar a volverse a la ley mosaica. Sí, lo que pasa, si me permite decir algo ahí, porque esto hay que hablarse. Claro. Que hoy en día esos maestros judaizantes creen en Yeshua HaMashiach, creen en Jesucristo, pero aquí quieren hacer una mezcla. Creer en Jesucristo, pero de una vez los quieren meter al viejo pacto, que tienen que guardar las fiestas, que tienen que guardar el día de reposo. O sea, ellos han quitado algunas cosas que ya dicen que no, que ellos pueden ya no estar de acuerdo, que sí, Jesucristo murió por ellos, que se justifican en Cristo, que su justificación es en Cristo, pero están haciendo una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Y el Señor no dijo que hiciéramos una mezcla. Sí. Ahí leímos en Gálatas 4:4 que Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Él no vino a hacer una mezcla, Él no vino a sacar totalmente bajo la jurisdicción de la ley mosaica. O sea, en otras palabras, la ley de Moisés que Dios le dio en Horeb ya no aplica para el creyente. Ya no aplica. O sea, los que están bajo la ley, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos. Los judíos. Pero cuando Dios salva a alguien, lo tiene que sacar de ese sistema. Lo redime, como dicen Gálatas 4 y 5. Porque es un ministerio de condenación, lo acabamos de leer en segundo. Entonces lo redime porque Él nació y vivió bajo la ley, Jesucristo. Sí. Pero después de vivir bajo la ley y de guardarla y de cumplirla, fue ejecutado porque Él pagó nuestra deuda. Él fue ejecutado por todos nosotros. Él pagó nuestra deuda, pero Él vino a sacarnos ya de ese sistema. Sí. A redimir, a liberar, a rescatar de los que estaban bajo el sistema mosaico, porque nos entraba un nuevo pacto. Y el pacto de vida. El pacto de vida. Pacto, ese otro, produciera muerte. Al que no la cumplía, producía muerte. Y ahora, estos maestros judaizantes quieren decir que tenemos que volver al Torá y al Viejo Testamento y todo, pero aún ellos que dicen estar cumpliendo la ley, la están quebrantando. O sea, si quieren ponerse bajo ese nuevo pacto, ellos están quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque si vamos nosotros a número 28, y quiero que los oyentes vayan a número 28, porque vamos a leer estas escrituras juntas, número 28. Si usted tiene que parar, ponerle pausa al video y seguir, ahora pues hágalo. Yo antes de que lea, yo quiero comentar algo, es que la ley no es solamente los 10 mandamientos y celebrar fiestas. La ley es todo un paquete. Cuando Dios dio la ley a Moisés y a Israel, ellos no la dividieron en 3 como hoy en día, que eso ya fue últimamente que se dividen en la ley civil, la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, o sea, la ley de todo esto. La dividieron. Sí. Pero en ese entonces, la ley que como fue a Israel, no fue un solo paquete. Y no podían ellos, yo escojo del paquete lo bueno, esto me gusta, pero esto no me gusta. Esto lo cojo y esto lo dejo. Eso no era así. Esto no lo observo. El que se quiera poner bajo la ley, se le viene todo el paquete encima. Como dijo Pablo, estás obligados a guardar toda la ley. El que guarda la ley y ofendiera en un punto, dijo Santiago, se hace culpable de todos. O sea, ahí no se puede escoger, cojamos aquí lo que nos gusta y no. En Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que quiere ponerse bajo ese sistema se pone en un sistema que le trae maldición cuando haga una infracción. Dice, pero yo hice una infracción, pero es pequeña. Pero les voy a mostrar que aún una infracción pequeña tenía que espiarla bajo la ley mosaica. Tenía que espiarla en el templo, trayendo un sacrificio, porque habían infracciones pequeñas y había culpa, pero no obstante había culpa de pecado, y habían infracciones de muerte, o sea, no solamente los 10 mandamientos, el secuestro y otras cosas era muerte. El homosexualismo, en Levítico 18, 22 y 23, todo eso. Sí,
todo eso producía muerte, pero entonces esas cosas que no producían, que los apedrearan de una vez. Y bajo la ley mosaica tenían que ser celosos el pueblo por la ley, porque quien por testimonio de 2 o 3 testigos tenía que morir irremisiblemente, no lo podían perdonar. O sea, no había misericordia. Tenían que agarrar la piedra y Sí. hacer cumplir la ley. Ellos eran la policía, ahí no había policía. El pueblo era la policía. O sea, ellos ejecutaban el juicio de la ley de Dios. Y Dios le daba esa responsabilidad al pueblo, que Sí. cogiera la piedra y lo ejecutara. Y que si no lo hacía, estaba entonces alcahueteando al que quebraba la ley. Por eso, Eso me trae a la mente hoy en día que realmente cuando al pueblo cristiano por no guardar el sábado y eso, ¿quiénes son los que tiran la piedra para darle al creyente? Que dicen esto, que usted es un pecador, que usted tiene que guardar la ley, que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Quiénes son los que tiran la piedra? Los que creen en esas que cosas. todavía tienen que guardar el Shabbat y las fiestas. Están y todo. como diciendo, ejecutando el juicio porque están traspasando la ley. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ese mismo espíritu de la ley viene a operar en ellos para tomar la piedra de una vez, para tirársela al que habla en contra o cualquier cosa. Entonces, Que diga, Pablo no fue azotado, apedreado, tanto que sufrió Pablo, que nos dice en 2 Corintios 11, que mejor dicho, fue azotado varias sí, veces. Porque de los judíos 5 veces he sufrido, 40 azotes menos 1, ¿por qué 3 veces apedreado. Si él estaba hablando todo conforme a la ley mosaica, ¿por qué lo perseguían? Sí. Lo perseguían porque estaba con el evangelio de Jesucristo. Claro, y ese era un evangelio que era el evangelio de la gracia, sí. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la paz. Pero entonces, vamos a Números 28, los que dicen guardar el sabático. Okay. Nosotros, la iglesia, nos identificamos con el primer día de la semana porque es el día de la resurrección del Señor. Pero eso es otro tema que hay que tocar. Eso es otro tema aparte, que tal vez lo tocaremos, Sí. es otro tema aparte, pero no concierne hoy, Sí. no concierne estas preguntas, pero vamos a Números 28, los que dicen que observan, que hay que observar las fiestas y observarlo todo. Sí. Ellos no saben que no lo están observando de acuerdo a la ley y por tanto están quebrando la misma ley. Sí. Vamos a Números 28. Porque dice, con la infracción de la ley deshonran a Dios. Romanos 2:23. Y se los vamos a mostrar, porque dice en Números 28:9, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Está hablando de ofrendas que tenían que hacerse en el día de reposo. Día de reposo. Y ahí tenía que... Hay que poner cuidado en eso. El día más, el día de reposo son las ofrendas que tenían que ofrendarse en el día de reposo. Y leo otra vez. Pueden leer el contexto de que se está hablando de lo que se tenían que ofrendar en las fiestas anuales. Entonces dice, mas el día de reposo 2 corderos de 1 año, o sea, era lo que tenía que ofrecerse, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Además del holocausto continuo y su libación. Hoy en día quieren observar el día de reposo, pero tienen que observarlo conforme a la ley y ofrecer, no es solamente reposar, porque el pueblo entero tenía que cumplir con los requisitos de la ley, tenían que ir al santuario. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, haga todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y él tenía que hacer todas las cosas de acuerdo a las instrucciones que recibió de Dios. A las instrucciones. Y entonces, ¿dónde los que dicen guardar el día de reposo? Lo tienen que guardar conforme a la ley. En el versículo 6 dice, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Que fue qué? Ordenado. En el monte Sinaí. No es una opción no hacerlo. Sí. Porque es una orden según el Torá. Según la ley mosaica es una orden ofrecer holocaustos. Y mi pregunta es, si están observando las cosas conforme a la ley mosaica, pues tienen que ofrecer holocaustos y libaciones y ofrendas. O sea, eso no era entonces solo descansar. No era solo descansar, tenían que estar involucrados en el culto de Dios. Sí. Y el culto de Dios demandaba que se les dio a ellos
el culto a Dios demandaba holocaustos y ofrendas y todo, libaciones y todo. Pero entonces, ¿dónde están las ofrendas? Y quebrantarlo, entonces, ¿qué pasaba si Quebrantaban, no lo estaban haciendo según lo ordenado, Sí. lo estaban quebrantando, porque en el día sabático era un día también para que ofrecieran a Dios. Claro. El pueblo tenía que ofrecer a Dios. Ellos dirán, pero es que no hay santuario, no hay templo para ofrecer el holocausto. Eso no quiere decir que todo está obsoleto. Entonces algunas cosas no están vigentes. Entonces, ¿por qué no han edificado el templo? Porque están en desobediencia, porque 3 veces tenían que ir a Jerusalén al año. Sí, necesitan su templo. Entonces están en desobediencia al no construirlo, porque el templo es el centro de la vida de los judíos. Ahí se presentaban delante de Dios 3 veces al año, según Éxodo 23:17. Entonces también tienen que ir a Jerusalén 3 veces al año si es que quieren vivir conforme a la Torá. Sí. Presentarse delante de Dios, donde en el templo. Y si no lo hacen, están quebrando la Torá, quebrando las leyes dadas a Moisés. ¿Por qué? Porque no están yendo 3 veces al año a presentarse delante de Dios en Jerusalén, en el templo. Entonces, Tremendo. los que dicen observar la ley, que están guardando la ley, la están quebrantando sin saberla. Como dijo Pablo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ni lo que afirman. Entonces, ¿quieren ser doctores de la ley? Pues háganlo conforme a Dios manda. ¿O será que eso fue abolido? Que ese pacto, lo que se cumplió en Cristo, Dios lo abolió, porque ya Dios no está recibiendo holocaustos. Eso sí lo creen. Sí. Lo que les conviene lo cogen, y lo que no les conviene no lo cogen. O sea, porque todo lo que era figura de Cristo, dicen Colosenses, que en Colosenses 2:16 y 17, ustedes lo podrán leer. No tenemos tiempo para ir allá, porque esto se nos alargaría mucho, pero todas esas fiestas, por eso dice Pablo, nadie os juzgue en lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Y en comida y bebida. Todos eran cosas de acuerdo a la ley de Moisés. Pero cuando vino Jesucristo, que es la realidad de esas cosas, que todas esas cosas eran figuras, al cumplirse quedaron obsoletas. Sí. Quedaron obsoletas. Él no vino a abolir la ley, a cumplirla. Pero la cumplió a favor nuestro. La cumplió a favor nuestro. Entonces, y nosotros, al creer en Él, entramos a una nueva dispensación, a un nuevo pacto. Y el pacto en Hebreos 10 dice que ya no hay más expiación por el pecado. Dios ya no, ni aunque tuvieran el templo, Dios no les acepta sacrificios. Sí. Porque el sacrificio de su Hijo es lo que vale delante de Dios. No podemos desechar el sacrificio de Cristo. Sí. Sí. Entonces, lo que pasa es que hoy hay una mezcla que tal vez no se haría muy largo hoy esta grabación, pero hoy han mezclado la ley con el nuevo pacto. Sí, han hecho una nueva pacto, han puesto remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Es como poniendo un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Le pusieron el nuevo pacto, lo pusieron como un remiendo al viejo. Le están poniendo un remiendo viejo al vestido nuevo. Y eso lo dijo el Señor. Sí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera tira del vestido y se hace peor la rotura. Aquí están poniendo un remiendo viejo en un vestido nuevo. Y el vestido nuevo no necesita en primer lugar el remiendo. Sí. O sea, entonces, Gálatas 4:21 dice Pablo, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, miren lo que hace la ley. Sí. Es un ministerio de condenación y de muerte. ¿Por qué quieren volverse allá? Sí. Dios lo sacó. Gálatas 4:4 lo leímos. Si el Señor vino a redimir a los que estaban bajo la ley, eso fue específicamente lo que vino a hacer, a rescatar y a liberarnos de un pacto que terminaba en muerte para el que no lo obedecía, y terminaba en condenación según Deuteronomio 28. Y los que dicen, pero es que nosotros estamos obedeciendo, no desobedeciendo. Obedeciendo, le acabo de leer que no hay templo, que no lo pueden obedecer aunque quisieran. Y si quieren ofrecer holocaustos ya no pueden, porque Dios no recibe eso. O sea, en Hebreos, y habla una advertencia, dice que los que desprecian la sangre de Cristo, los que desprecian, pisotean al Hijo de Dios y desprecian el Espíritu
el Espíritu Santo, o sea, la gracia, desprecian la gracia, quieren Y volverse la sangre del pacto en el cual fueron santificados. Hacen afrenta al Espíritu de gracia. Sí. O sea, no, yo necesito algo más aparte de lo que Cristo hizo. Yo voy a hacer algo allá de los viejos rudimentos. Y yo sigo ofreciendo mis ofrendas. Y yo sigo ofreciendo mis cosas, de lo cual eran símbolo de Cristo. Sí. Todo ese incienso y todo eso era un símbolo de Cristo, que Sí. la oración de Cristo fue la acepta delante de Dios. Sí. Ahora esa escritura ahí en Gálatas 4:21 que dice: oídme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es como Pablo diciendo: oigan, como una vez le dijo el Señor a sus discípulos: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Hay cosas que necesitamos abrir los oídos bien abiertos, para que la palabra de Dios penetre y descienda al corazón y produzca fruto para vida eterna. Para vida eterna. Pero estos maestros judaizantes, el Señor está redimiéndolos del yugo de la ley, a estos judíos que estaban bajo el yugo de la ley, y estos quieren volverlos a traer de vuelta para Sí. atrás de donde Jesús Sí. los sacó. Vi Y un- eso es lo que decía Pablo: ¿quién os hechizó? Vosotros corrías bien. Sí. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y luego O sea, les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Empiecen con poquito. Y les dice: oh Gálatas insensatos, sí. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Sí. O sea, están volviendo a tratar de justificarse por obras, por lo que hacen. En Cristo tenemos la justicia perfecta. Entonces, vamos a Hechos 15. Sí, ¿Quería decir algo? sí. Ahí donde dice en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, o sea, ellos estaban corriendo Por la fe. por la fe en el evangelio, que estaban cimentados en el evangelio de Cristo, en el evangelio de la gracia, corrían bien. Vinieron los judaizantes a meterles doctrina de ellos, a pervertir el evangelio, y le estorbaron la carrera de la fe a ellos. Sí, ahora quiere decir que porque no estamos bajo la ley estamos sin ley. No, No. ahorita hablaremos de Sí. eso. Pero en Hechos 15, los gentiles que se estaban convirtiendo por montones bajo el ministerio de Pablo, cuando fue a llevar el evangelio a los gentiles, se estaban convirtiendo por montones, y ahí venían los maestros judaizantes diciendo que tenían que observar la ley mosaica, que tenían que circuncidarse, con el montón de requisitos. Entonces Pablo, que batallaba contra todo eso, decidieron ir a arreglar, había confusión, entonces decidieron ir a los apóstoles en Jerusalén a arreglar el asunto, que se definiera qué pasaba ahora con los gentiles que habían sido justificados, aparte de toda ley mosaica, sino estrictamente por la fe. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Leo o quería comentar quería algo? decir algo que se me vino a la mente, que viendo un video que alguien compartió de uno de estos maestros judaizantes, y era un video solo para principiantes. Solo para principiantes. Dice que sí hay que creer en Yeshua HaMashiach, pero entonces después de creer hay que ya empezar, o sea, guardar el día de reposo, guardar las fiestas, y hasta les leyó las maldiciones de la ley. O sea, los introdujo a las maldiciones. Sí, como en el Monte Ebal allá en Israel. Los llevó de una vez de vuelta para atrás, y los puso delante del Monte Ebal a leerles las maldiciones. Si no obedecen perfectamente, esto es lo que les viene. Yo quedé aterrado. Sí. De una vez, pero sí hay que creer en Yeshua HaMashiach, pero luego hay que entrar a guardar el día de reposo, hay que entrar a guardar las fiestas, y luego hasta le leyó las maldiciones, le empezó a citar una parte donde se citan maldiciones de la ley. Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, estos quieren volverlo atrás a uno, a donde el Señor nos redimió, quieren coger al creyente y volverlo al lugar de donde el Señor lo sacó, de la maldición de la ley. Y eso era un video para principiantes. Si ese enredo está en los principiantes, ¿cómo será en los más avanzados? ¿Cómo será? No, me imagino que si eso leyeron ahí, no sé porque no he indagado mucho de ese ministerio, pero me imagino que luego lo llevan hasta la circuncisión. Claro. Y la Biblia dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la... de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es que, claro, lo llevan para todo, porque yo le oí a este señor, yo sí,
oí este señor diciendo que había que observar todos los pactos. O sea, sí. y entonces vuélvase a Abraham al pacto de la circuncisión. Sí. O sea, también, o sea, es que es un chorro que no tenemos tiempo aquí de comentar esas cosas, pero vamos al debate en Jerusalén de que qué pasa ahora con los gentiles que si se están convirtiendo, que se están convirtiendo por miles, ahora qué pasa con ellos, y leemos, Pablo viaja a ver a los apóstoles, y dice en Hechos 15:8, como dijimos, tengo una Biblia abierta, no pedimos una mente abierta, sino una Biblia abierta. Muy buen entonces consejo. Se lee, y se reunieron lo digo ¿por qué? Porque estos maestros judaizantes siempre dicen, tenga una Biblia, una mente abierta. Sí. O sea, si no es que tenemos una mente cerrada. Sí. O sea, si no, esto es, como diciendo, esto es revelación del cielo. Es revelación del cielo que si usted no la recibe es que usted tiene una mente cerrada. Cerró su corazón a Dios. Su corazón a Dios. Y a veces cuando dicen algo es así dice el Todopoderoso. Sí, y hay que creerle que así dice el Todopoderoso. Así dice Elohim. Sí. Entonces hay que creer porque usan unas palabras de hebreo. Sí. Entonces que porque saben hebreo tienen la verdad o están hablando conforme a la verdad. Sí. No, entonces cualquier judío que hable hebreo, entonces es el maestro de la iglesia. Sí, no se trata de eso. Entonces, bien, pero volvamos a nuestro punto. Había este conflicto. Entonces dice en el 15:8, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, pero Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, Dios los recibió. Sí. Cuando ellos no observaban nada de la ley mosaica, Dios los recibió, los justificó y los bautizó en el Espíritu, aparte de todas las obras de la ley. O sea, no necesitaron nada de eso, ni conocer sus raíces, ni nada de eso, y Dios los justificó y les dio testimonio dándoles el sello del Espíritu Santo, que es la señal en la iglesia. Les dio el sello, lo justificó por la fe aparte de todo eso. Sí, y sigo leyendo. Es que antes de que siga, es que nosotros tenemos que estar cimentados y arraigados es en Cristo. En Cristo. Eso es lo importante, no en conocer nuestras raíces judías. De todas maneras, aunque las conociéramos, no nos podemos gloriar en la carne. Eso es gloriarse en descendencia. Nosotros estamos llamados a gloriarnos en el Señor. Sí, no en la carne, en la descendencia. No Pablo dijo en Filipenses 3, de dónde vino, de dónde fue mi tribu. Eso. Pablo dijo, si alguien tiene que gloriarse, yo más. Circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, lo tenía todo en lo cuanto tenía. a ser lo perseguidor de la iglesia. Pero vámonos adelante aquí porque si no, entonces seguimos lo que está diciendo Pedro, purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Llamó a la ley mosaica un yugo. ¿A qué se estaría refiriendo? Se estaría refiriendo a que con todo se contaminaban, con lo que comían se contaminaban, con lo que tocaban se contaminaban y tenían que ir a ofrecer sacrificio y purificarse. No nos dice que él fue lo que consideró un yugo, pero parecía que él ya, o sea, para él parecía que un yugo. No nos dice que de la ley mosaica es que él ya estaba, o sea, como fatigado, tal vez con cualquier cosita, se contaminó, vaya purifíquese, se contaminó con esto, vaya purifíquese. O sea, no nos dice, pero él lo consideró un yugo que no era necesario ponerle sobre los gentiles. Que Dios sí los había recibido, pues los había recibido y lo había justificado, como al publicano en el templo, que Dios dijo que había descendido a su casa justificado antes que el fariseo. Antes que el fariseo, que se gloriaba en la ley, de todo lo que cumplía en la ley. Entonces, Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, oiga bien,
de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El peligro de todo esto que venimos hablando es que el que se pone con esas cosas empieza a caer de la gracia, Sí. a deslizar de la Eso es- gracia de Dios, y eso es terrible, Terrible. porque somos salvos es por gracia. Claro. Somos salvos es por Claro. gracia. Si ya no estamos en la gracia, entonces estamos bajo la ley, y por la ley nos condena. Sí. Es sin misericordia. Sin misericordia. No hay Bueno, segundo chance con la ley. no hay segundo chance. Y ya lo establecimos que no hay segundo chance. Sí. Y ya para los pecados menores no hay expiación de pecados. Entonces quedan bajo un juicio de condenación. Porque el que quiebra la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Irremisiblemente, sí. O sea, entonces, y dice ahí que ya no queda más Sacrificio por el sacrificio por pecado. los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. O sea, Sí. porque dura cosa es caer en manos de un Ahí Dios dice, vivo, ahí horrenda más- cosa es caer en manos de un Dios Sí, vivo. ahí lo Horrenda dice. cosa. O sea, el que quiere volverse al Sí, viejo, a sí. tratar de vivir bajo lo viejo, pues Sí. sepa que el Dios del Sinaí era el Dios de truenos y relámpagos, y ahí se manifestaba era la justicia y la santidad de Dios. Y digan, si Dios nos pesa a todos en balanza por la justicia de Dios, ninguno lo hacemos. Ninguno lo hacemos, todos quedamos fulminados. Fulminados. Es por eso que en el nuevo pacto Dios nos reviste es con la justicia de Cristo. Claro, es que hay que ver que el nuevo pacto es un pacto de gracia, un pacto que da más oportunidades, Eso. no nos fulmina en el Sí, primer en el primer bateo. En el primer, sí, Como el beisbolista que pasa Sí. a batear y Sí. si escacha la bola, en Sí. inglés le dicen strike. sí, strike. O sea, el Ya primer está. ponche, pero Sí. tiene tres ponchadas. Tiene 3 ponchadas. Pero bajo la ley no tenía tres ponchadas. solo en la mano. una ponchada. Una ponchada. Adulteró, muerte. Muerte. Fornicó, muerte. Entonces, otra pregunta para ya ir cerrando esto. Ahora, ¿qué? esto no es licencia para pecar, No, pero eso lo pues, hablaremos. a esto es lo que vamos. Sí. Entonces, ¿qué significa no estar bajo la ley? ¿Significa esto estar sin ley? ¿Significa? No, absolutamente no, es que no es estar sin ley. Estamos es bajo la gracia, otra ley, que estamos, o sea, estamos bajo la ley de Cristo. En esta ley de la gracia que se manifiesta, no la justicia y la santidad. En Cristo, esa expresión en Cristo Jesús que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, en Cristo, que se nos manifiesta, es la paciencia de Dios. Sí, lo que dice Romanos 2:4. Sí, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, bondad y longanimidad, ignorando que su paciencia nos guía al arrepentimiento. Lo que dice 2 de Pedro 3:9, o sea, no es que Dios sea tardo en sus promesas, o sea, como algunos la tienen por tardanza, Sino que es paciente para con nosotros. no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este nuevo pacto estamos bajo la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo, o sea, en este nuevo pacto estamos bajo la gracia y la gracia espera. Sí. La gracia de Dios nos espera que vayamos al arrepentimiento. No nos ejecuta de una vez. Como la mujer que había fornicado y ofreció cosas y sacrificadas a ídolos en Apocalipsis 2, capítulo 2. Esta creo mujer que es versículo, Jezabel, que dice que esta mujer Jezabel, creo que es versículo como 21, 22 y 23 por ahí, más o menos por ahí, que dice que le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación. Y luego creo que en el 23 dice, he aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces en la gracia, en este nuevo pacto, ¿qué se manifiesta? Es la paciencia de Sí. Dios, la benignidad, su amor, su longanimidad. Sí. Todo esto que en el carácter de Dios, todo esto se manifiesta es por causa de Cristo Jesús. Dios nos espera. Sí. O sea, Dios nos da otro chance, Dios trata con nosotros, no nos fulmina con el primer batazo. Sí. Por eso, desde que Cristo vino al mundo, la gracia y la verdad se manifestaron por medio de Él. Ahí se empezó a anunciar el Evangelio de la gracia. Por eso este mundo no ha sido fulminado, pero ya se está acabando esa dispensación de la gracia y van a empezar a caer los juicios de Dios. Cuando se vaya a la iglesia, Sí. termina la dispensación de la gracia y por eso cae la ira de Dios. Sí. Entonces, Porque esa gracia es la que espera, que el hombre se arrepienta, que el hombre deje el pecado, que el hombre se vuelva a Él. Pero la gracia espera, pero la gracia levanta, Sí. la gracia transforma, la gracia perdona, la gracia cambia nuestro corazón, cambia nuestras actitudes.
nos cambia invade nuestro por dentro. camino, nuestras actitudes y cambiamos nuestro camino. Sí, lo cual no pasaba bajo la ley mosaica, porque uno lee que en las peregrinaciones de Israel en el desierto, apenas murmuraban o hacían algo, ya se estaba prendiendo fuego en el campamento, Sí, o sea, la ira sí. de Dios, ya de una vez instantánea 10 empezaba a veces, consumir. creo que 10 veces encendieron la ira de Dios en el desierto. Y no le dijo el Señor a Moisés, quítate de aquí, yo borraré este Sí, pueblo y a ti te pondré sobre otro pueblo. O sea, la ira de Dios era rápida, el Señor era rápido, Porque la transgresión de su ley traía su ira. traía su ira. Entonces, bueno, tenemos que terminar esto, no queremos alargarlo, Sí, sí, pero sí. entonces vemos que en este nuevo pacto, en Cristo Jesús, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, se manifiestan otras cosas que no eran tan patentes en el Viejo Testamento. Por eso es que muchos leen y dicen, parece que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al del Viejo. Y en el subconsciente saben que ahora que hay algo diferente. No es que Dios cambie, lo que Sí, pasa no. es que manifestó su gracia. El carácter de Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Él no cambia. Su misma actitud contra el pecado sigue hoy. Lo que pasa es que su paciencia espera porque estamos bajo su gracia y otro pacto. Claro. Entonces, estamos en el nuevo pacto bajo otra ley. No la ley mosaica, Sí. la ley, o sea, ¿qué otra ley? Una nueva ley para un nuevo pacto. ¿Cuál es esa ley? 1 Corintios 9, 21, Pablo dijo, no que yo esté sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ah, otra ley, una ley nueva. Y en Gálatas 6:2 creo que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo. Entonces, también estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Dicen Romanos 8:1, porque la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida ha venido a nuestros corazones para llevarnos a una victoria sobre la carne y todos sus deseos. Está llevando al creyente a una victoria y nos ha hecho libres sobre esa ley, que esa ley sí es mala, la que habita en el hombre natural, La ley del pecado y de la sí, muerte. Esa sí. es otra ley, pero esa ley sí es mala. Mala, sí. Entonces, la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para que la justicia de la ley, dice más abajo, se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, todas las demandas de la ley, lo que era santo, justo y bueno, todo lo que es moralmente que estaba en la ley mosaica, Dios lo ha transpuesto en la nueva ley que está escrita en nuestros corazones, lo que dice Dios en Hebreos 8, que pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus mentes y las pondré en sus corazones. O sea, ahí dice que... Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Sí, pero ¿qué ley está hablando? Todo lo que es moral, todo lo que es recto, Dios lo escribe en el corazón del creyente en el nuevo pacto. Por eso quiero que oigan, todos los mandamientos de la ley, de los 10 mandamientos, se vuelven a mencionar en el nuevo. O sea, en 1 Corintios 17 se menciona, no lo vamos a leer porque tardaríamos mucho, allá es su tarea, los que oigan pueden pausar. 1 Corintios 17 se menciona, y no seamos idólatras como ellos fueron. O sea, los 2 primeros mandamientos sobre la idolatría. En Romanos 13:9 se nos mencionan otros 5, que Pablo dice, porque todo lo que dice la ley, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, No dirás falso testimonio, creo que honra a tu padre, a tu madre. Sí. Menciona 5 y dice, porque toda la ley, ahí menciona 5, dice, porque amarás, toda la ley se cumple en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ahí menciona es los referentes al prójimo, pero ahí menciona otros 5. Llevamos los 2 en 1 Corintios 17, los 5 en Romanos 13:9, ya son 7. En Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, claro, dice, para que tu te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Entonces, ¿cuántos llevamos? 7, 8 con 8. ese. En Santiago 5:12 menciona que no juremos por nada, ni por el cielo, ni por la tierra. Ahí menciona el tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. O sea, porque los judíos vive Jehová y vivían jurando por el Señor. Sí, pero si están haciéndolo de mala forma, están tomando el nombre de Dios en vano. Y aquí dice, no juréis
por Ni por- nada, sí, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún ningún otro otro juramento. juramento, sí. Mateo 5:33 también se menciona eso. Entonces ya tenemos 9. Sí, Pero el sabático no se menciona en ningún lugar del Viejo Testamento como algo del nuevo dirá. del Nuevo. No Sí. se menciona en ningún lugar. ¿Por qué será? Eso es otro tema. O sea, ¿estamos bajo el sabático? No, porque no lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Estamos bajo fiestas judías? Tampoco. No, aunque eran bonitas y todo, no estamos, Dios no nos puso bajo fiestas, no nos puso bajo el sabático, el Sabbath. Porque eran proyecciones, Sí. figuras de lo que había de venir. Aunque podemos aprender cosas Muy de ellas, muy bonitas, bonitas, muy sí, bonitas, aprendemos muchas cosas, porque todo eso fue dado para nuestra instrucción. Sí, no se trata de que no podamos aprender lecciones espirituales. Claro que podemos aprender Sí. lecciones espirituales, pero no estamos bajo esas cosas. Sí. O sea, ¿por qué? Porque se cumplieron en Cristo. El sabático se cumplió en Cristo según Hebreos 4. El sabático se cumplió cuando nosotros entramos, creímos en Él. Él dijo, venid a mí. O sea, todos los que estáis cargados y cargados, y yo os haré descansar. Según Hebreos 4, el sabático se cumplió cuando vinimos a Cristo, que era en un sabático eterno. Nuestra alma descansó. Nuestra alma descansó de nuestras obras, así Sí. como Cristo dijo, consumado es, y Él descansó de la obra de la redención. O sea, Sí. nosotros descansamos igual que Él, y Dios está descansando con nosotros, su pueblo, Sí. que ha redimido. Entonces, no vamos a meternos allá, eso es solamente un pensamiento. Pero entonces, vamos adelante porque ya no queremos que esto se haga muy largo. Entonces, Podemos tocar en otro video, podemos tocar otras cosas. Sí, pero estamos bajo la ley del amor. Sí. El Señor dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué mandamientos es ese? O sea, Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Lo dijo en Juan 13, 34, 35. Y en Romanos 13, a lo último, dice el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿bajo qué nueva ley estamos? Bajo la ley del amor. de Cristo, Así bajo la es. ley del Espíritu, bajo la ley del amor. Bajo el nuevo mandamiento que es amaos los unos a los otros. Porque el que ama, ¿qué? Ha cumplido la ley. Sí. O sea, la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, que Dios se ha revelado, lo que es justo, santo y bueno, se cumple en el que anda en el Espíritu. Esas leyes morales se cumplen en el que anda en el Espíritu. Y para terminar, porque yo quiero solamente para que no haya confusión. Yo antes de que termine ahí quisiera añadir algo, que es que no es solamente, nosotros la tenemos en cuanto a lo moral, más duro que ellos, porque también en Romanos se nos habla de fornicación, de impureza, de lascivia, mejor dicho, de estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, iras, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego ahí dice que y luego la lista de Gálatas 5:19. sí. No vamos a entrar, pero solamente mencionar pero las la tenemos, escrituras. realmente en cuanto a lo moral es más profundo. Se nos exige más en este nuevo pacto. En cuanto a lo moral, la lista de 1 Corintios 6, Sí, creo que 11. Sí. Y en muchos 6, otros 6, 9 al 11. Eso. Apocalipsis 21, 8, donde dice que los cobardes, incrédulos, todo eso. Otra lista ahí, no heredarán, serán echados al lago de fuego. Sí, y lo que dijo Pablo a Timoteo del el carácter de los hombres en los últimos días. En capítulo 3 de Timoteo. Entonces, bueno, pero queremos terminar y traer todo a un O sea fin. que en este nuevo pacto Dios no es solamente está refrenando el hecho, como está refrenando las intenciones del corazón. Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, Que no. el que se enoja contra su hermano sin causa alguna, sí. o sea, y el que matare será culpable de juicio. Sí. O el que dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Sí. Pero el que mira a una mujer para desearla, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la ley de Cristo va más adentro. Más adentro. Va más adentro. Lleva, ¿sabe qué? A frenar la intención. Es que
somos llamados, en el nuevo pacto somos llamados a ser perfectos, como dijo el Señor. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, pero él realmente no podía cumplir eso sin el Espíritu de gracia. Eso. Ahora tenemos el Espíritu Santo para andar conforme a la justicia de la ley. Sí. O sea, todas las demandas morales, Sí. el que anda en el Espíritu y el que anda en amor, la cumple. Pero ahora sencillo el el que mandamiento, sí. porque toda la ley en esta sola frase se cumple. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, Más abajo dice... se nos olvidó las obras de la carne en Gálatas 5:19. No, yo la mencioné. Ah, usted la mencionó, Sí. ok. Entonces, pero hay que hacer que andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Sí, entonces, porque el que ama ha cumplido la ley. Sí. Entonces, ahí, fácil de memorizar, ¿no? Sí. No necesitamos ser un teólogo para conocernos toda la ley, o sea, todas las demandas morales, todo lo... No necesitamos ser un No, teólogo no. ni tener una mente súper privilegiada. No, Amor, andar Sí. en amor. sí, Y si andamos en amor con Dios, hacia Dios y hacia nuestro prójimo, ahí se cumplió. sí. Ah, pero no es tan fácil. O sea, toca andar en el Espíritu y siempre estar, o sea, viendo a ver cuando la carne quiere sublevarse, entonces hay que ponerla abajo. Sí. Bien, pero vamos, Ahora, quisiera añadir algo ahí que una cosa es ofender al prójimo, lanzarle lanzas y clavarle cuchillos, lanzarle lanzas como Saúl. Eso está mal. Otra cosa es levantarse en defensa del Evangelio. sí, aquí estoy. Porque aún el Señor dijo, el celo de tu casa me consume, y cogió el látigo y echó fuera a los ladrones del templo. Sí, y Pablo mismo dijo, yo estoy para la defensa del Sí. Evangelio. Y hoy en día hay muchos apologistas que se llaman apologistas que están defendiendo el Evangelio. Eso es una sección en la teología, o sea que es la apología, o sea es el defender las verdades cristianas una vez entregadas Es que para al pueblo esas de hay Dios. que levantarse y defenderlas. Y defender. Y por eso estamos aquí, para defender lo que le fue entregado a nuestros padres. Sí, pero algunos nos pueden interpretar mal diciendo que es que estamos en ningún lugar estamos criticando, estamos juzgando las doctrinas que se Las oyen. doctrinas. Para a favor del pueblo de Dios de que no se lo arrastren al pacto viejo hacia un pacto de muerte, Sí. de regreso de donde Dios lo sacó y lo quieren regresar allá a un ministerio de maldición y de condenación. Que porque trae maldición al quebrantarle y trae y muerte. trae muerte, sí. Entonces, bien, así nos lavamos las manos, Sí, o sea, de la sangre de todos los que oigan. sí, Bien, sí. entonces, pero algo que hay que aclarar, hay que discernir las escrituras de cuando se habla la palabra de que no estamos bajo la ley. O sea, ¿de qué ley está hablando cuando hallamos expresiones así, la ley, bajo la ley? Hay que ver de qué ley está, perdón, hablando. Hagámoslo cortico porque no tenemos Sí, se está... tiempo, se está alargando. Entonces, ya hablamos que una ley es la de Cristo. Sí, Hay otra ley que es la de mosaica, a la que el Señor se refirió en Mateos 5:17, porque dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿De qué ley estaba hablando ahí? O sea, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él, cuando le habló a los judíos, también le estaba hablando de que la ley mosaica, ni una tilde ni una jota pasa. El que rechaza a Cristo, Dios lo juzgará por su misma ley. O sea, Romanos, a los judíos se les dio la ley mosaica, a ellos se les dio Romanos 9:4, se les dio el pacto, la ley, el culto, las promesas. Las promesas se les dio eso. En Deuteronomio 4:8 no dice Moisés, le dice al pueblo, porque qué nación hay como nosotros o que ellos, tenga leyes. que tenga leyes. Sí, justas, algo así Sí, dice. no, ¿qué nación ¿Qué hay que nación se hay? le O sea, hayan que dado esas leyes? No había otra nación que se le hubieran dado esas leyes. ¿A quién se le dio? A Israel. Israel. Entonces ellos son un pueblo bajo la ley mosaica. Entonces esa ley, el que no viene a Cristo, Dios lo juzgará por esa ley. Pero Dios no va a juzgar al gentil por lo que le dio a Moisés ni por la ley de Moisés. Claro porque que no. Dios, si quiere, vamos a terminar con eso, porque está la ley. Dios juzgará a los gentiles por lo que... Por la Dios no ley. lo va a juzgar a los gentiles, alguien que no conoce la ley mosaica, no lo va a juzgar por lo que le dio a Moisés. A O sea, Israel. O sea,
Dios no le va a decir en el día del juicio a un gentil, ¿usted por qué no se presentó delante de mí 3 veces en el año? Sí. En Jerusalén. Sí. No. Porque él no tenía esa ley, eso se lo dio a Moisés. Sí. No le va a decir por qué no ofreció, el continuo sacrificio, no participó en él, o esto y el otro, o Sí. cualquiera de las cosas de la ley, de que están en el Torá, porque a él no se le dieron, se le dio a Moisés y a los israelitas. Entonces, vamos a terminar con esto, vamos a Mateo, a Romanos 2. A Romanos 2. Y vamos a ver que hay más de una ley que se habla en las Escrituras, porque dice que los... A Romanos 2:14. Sí, porque dice, porque si los gentiles que no tienen ley, pero se lo voy a leer... Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Sí, son una ley, se lo voy a leer para que no piensen que estamos inventando. Dice, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley... déjeme escuchar eso otra vez. Los gentiles que no tienen ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley. Pero ¿qué ley es la que no tienen? La mosaica. Sí, ellos no tienen la ley de Dios Moisés. no les dio la ley mosaica a ellos. Se lo dio fue Israel. Sí. Y los que están en responsabilidad de cumplirla son los israelitas, la ley mosaica. Sí. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces dicen que no tienen ley, pero sí tienen una ley en la conciencia, escrita en sus corazones. Sí. ¿Cuál es esa ley? La ley de la conciencia, que comenzó ¿cuándo? Cuando Adán cayó y comieron del árbol de la vida, que dice del conocimiento del bien y del mal, perdón, que dicen que se le abrieron sus ojos. Ahí entró en vigencia la ley de la conciencia a la humanidad. Ya supieron el bien y el mal, tenían una conciencia del bien y del mal. Y por eso Dios escribió su ley en el corazón de Adán y en toda su descendencia. Por eso dicen Romanos también que la muerte entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero me quería referir más bien, sí, esa está ahí, pero que aún la muerte se enseñoreó del hombre y la muerte operó en el hombre, aun cuando no habían pecado a la misma manera de la transgresión de Adán. Creo que es Romanos, creo que es 5:13. Sí. Entonces, dice el 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí está. Cómo Dios condenó a los que no pecaron de la misma forma de Adán, que fue desde Adán hasta Moisés. Cómo Dios los va a juzgar si no pecaron. ¿Cuál fue la manera de la transgresión de Adán? Que tenían un mandamiento específico del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comeréis. Tenían un mandamiento explícito y lo transgredieron. Sí. Pero los otros no, porque ellos no estuvieron en el huerto. Pero de todas maneras reinó la muerte, porque pecaron. Pero pecaron ¿contra qué? Contra su conciencia que tenían escrita en su corazón y en su conciencia, en su corazón. De otra manera, pero pecaron. Porque por esa ley que está escrita en los corazones de los gentiles, Dios los juzgará a ellos. Es que cuando ellos pecaron, en la conciencia se les despertó y vieron que estaban desnudos y por eso se cubrieron y se escondieron de Dios. La conciencia los acusó. Ahí entró la dispensación de la conciencia. Y esa es la que tienen los gentiles, las leyes de Dios en la conciencia, y por eso Dios puede juzgar hasta los indígenas del Amazonas. Porque eso está escrito: no matarás, no adulterarás, no robarás. En sus corazones. Yo me recuerdo cuando era muchacho que veía las películas de indios y apaches, y me recuerdo algo que los indígenas tenían una conciencia de no mentir, porque ellos decían que allá los vaqueros, los blancos son de lengua falsa, que hablaban con la doble lengua, con doble lengua, o sea,
Fortán, que era una Fortán. lengua dividida, Eso. porque decían mentiras y no guardaban lo que decían. Eso, porque hacían pactos y no los cumplían. No los cumplían. Entonces les llamaban que tenían una lengua así, doble. doble como de serpiente, que Sí. saca la lengua así, o sea que creo que la lengua de las serpientes ha sido Sí. doble. Doble, sí. Entonces los llamaban de lengua doble, o sea, decían una cosa pero no lo cumplían, Sí, hacían otra. hacían mentiras. ¿Qué era esto de los indígenas allá, de los Sí, los sí, apaches, los apaches. y de todos estos comanches? La ley escrita en sus, sus corazones. Porque ellos no tenían ley mosaica. No, ellos no tenían, pero sí tenían una ley de la conciencia. De la conciencia, Sí. de que deberían ser rectos, honestos. Rectos, que debían, si decían algo, no debían mentir, que cuando hacían un pacto no debían mentir, pero ellos acusaban allá a los generales o a los del otro equipo que venían a hacer, A los blancos. Que venían a hacer pacto con ellos de paz y todo, que tenían una lengua doble. Una lengua doble. Entonces, está la ley de los gentiles que está Sí. escrita en sus corazones, y aunque no tengan una Biblia y nunca hayan oído de Jesucristo, Dios los juzgará por su conciencia en el día del juicio. Sí, Pero y no les va a decir, dígame, ¿por qué usted no me trajo libación? O Sí. por qué? No les va a decir nada de lo que No. está escrito en la ley de Moisés. No les va a decir por qué no se presentó 3 veces delante o de por qué mí. no guardó el Shabbat, O por qué no guardó el Shabbat. el Sí. día de reposo. Sí, ellos lo harían por naturaleza. O sea, porque si Descansarían estaban cuando estaban fatigados, cansados. descansaban. Sí. Entonces, o sea, Dios no va a juzgar a Pedro por lo que le dio a Juan. Sí, No le va a juzgar, si le dio a Juan 2 talentos y solo le dio a Pedro 1, no le va a exigir a Pedro por lo que le dio a Juan, Sí. ni viceversa. Sí. Entonces, a los judíos, si ellos no entran en el nuevo pacto de la gracia para salvación, Dios los juzgará de acuerdo a su ley que les dio. Sí. Y de acuerdo a su ley no pueden ser salvos, porque esa ley es de condenación. Y si no creyeron en el Mesías anunciado en las Escrituras, para ellos, tanto para ellos como para el mundo entero, se pierden. esa ley de Dios sigue poniéndole el dedo, como se dice, A todo el mundo. a todo el mundo, porque su ley es la que por medio de la cual tenemos el conocimiento del pecado. Sí. Y esa ley sigue trayendo pecadores al arrepentimiento y a Cristo. Sí, porque los que sin ley han pecado, esos son los gentiles. Sí. No pecaron, sin ley han pecado. Está hablando sin la ley mosaica, Sí. no conocieron la ley mosaica. Sin ley perecerán. Perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, Por la ley serán por la juzgados. ley serán juzgados. O sea, Dios a los judíos los juzgará por su ley que les dio, y a los gentiles los juzgará por su ley que les dio. Sí, o sea, la ley de la conciencia. La ley de la conciencia. Y al cristiano, Sí. por la ley que nos dio. Sí. O sea, Nosotros la ley ahora de Cristo. pero esa no es una ley de condenación, Sí. la gracia nos lleva al arrepentimiento, Sí. pero Dios es paciente. Sí. ¿Ve? Pero sí, por eso dice, examinaos los unos a los otros, a ver si estáis en Sí. la fe, en 2 Corintios 13. Entonces, no hay que confundir. Aunque no hay que malinterpretan, la gracia no se usa para ocasión para libertinaje. Claro que no. Porque el que quiere vivir según la carne morirá. Morirá. Sí. El que quiere pecar va Morirá. a morir por Será juzgado. cualquiera de las 3 leyes. Sí, por cualquiera de las 3 leyes. La de los gentiles. El que quiere vivir sin ley perecerá. Sin ley perecerá, porque Sí. está escrita en su Sí. conciencia. Y el que quiere vivir bajo la gracia, pero seguir pecando, también va a perecer. Porque la gracia nos manda y nos lleva Sí. al arrepentimiento. Y no debemos usar la gracia de Dios para ocasión para vivir en el pecado. Sí, porque la gracia nos lleva al arrepentimiento, y la gracia siempre nos dice, o sea, nos advierte y nos dice, hoy es el día de salvación, Sí. hoy, no Sí. mañana. La Sí. Escritura en la gracia nunca nos dice que mañana vamos a vivir para tener otra oportunidad. Sí. Porque alguien puede decir, estamos bajo la gracia, Dios da chance, aquí Sí, Dios da sí. chance. Pero no sabemos si mañana si morimos. mañana vamos a morir. Por Y eso si morimos apartados de Cristo, pereceremos. Seremos juzgados y arrivederci, solón, hasta luego, al lago de fuego. catalavene. Sí. Entonces, El griego, catalán, esa palabra. entonces, ¿qué pasa? En la gracia, arrepintámonos mientras podemos. Sí. Mientras tenemos suspiro de vida, hoy. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Hoy enderecemos nuestro camino. Hoy, porque- pongámonos en paz con Dios. Hoy abandonemos el pecado. Hoy empecemos a andar la senda antigua, la senda recta, la senda que se aparta del pecado. Sí, hoy, porque la Biblia no nos garantiza que mañana vamos a vivir. Sí. Eso es presunción según Santiago
que dice, vamos los que decís hoy, mañana iremos a tal lugar, viviremos iremos a tal lugar, ciudad y traficaremos y haremos esto, aquello. Hoy, mañana viviremos, presumen que mañana van a vivir y no saben, o sea, cuándo es como el rico necio, como ahí dice, hoy verán a pedir tu alma y hoy te vendrán a pedir tu alma, a pedirte cuentas y tu alma de quién será, lo que has atesorado de quién será. Sí. Por eso dice, cuando no sabéis lo que será del mañana, dice ahí en esa escritura en Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, en la gracia debemos arrepentirnos mientras tenemos suspiro de vida, porque no se nos garantiza mañana. En la gracia, como Pablo dijo, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es un segundo chance para arrepentirnos y venir a Cristo y a la vida. Para seguir caminando en ese camino que es Jesucristo, tomar nuestra cruz y seguir a la perfección y ser perfeccionado. Y no amando el mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, seguir adelante hacia la perfección. Hacia la perfección. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, esperamos que nos hayan entendido, o sea, esperamos que si tienen que parar el video y todo y ver las escrituras que mencionamos, muchas de ellas pues las mencionamos así de la cabeza en el momento que hablamos, o sea, y a veces podemos decir un capítulo pero no decimos el versículo porque es sencillamente lo que se nos viene a la cabeza en el momento. O sea, bajo la dirección del Espíritu que creemos el que nos está dirigiendo. Entonces examinen, vean las escrituras, miren para que no se malentiendan, no dejen que nadie los vuelva a traer, los vuelva a llevar para atrás de donde Cristo nos sacó, que los lleven a la ley mosaica, a observar cosas, a empezar. Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, que vuelvan atrás a un ministerio que es de maldición, que termina en condenación y en muerte, porque el hombre es incapaz de cumplir a cabalidad, a perfección la ley de Dios. Entonces, bueno, yo quisiera añadir algo ahí, como le dijo Pablo a los Gálatas, para los que se están extraviando hacia caminos, hacia siendo arrastrados por doctrinas diversas y extrañas, les dijo, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, les dijo, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, eso no provenía de Cristo. No provenía de Dios. Sí. Que volvieran atrás a lo antiguo. Pero los maestros judaizantes hacían como si venía de Dios. Sí. Así era que los convencían. Sí. Que eso estaba escrito en la ley mosaica. O sea, pero es que la ley mosaica para el creyente fue abolida. Estamos bajo una nueva ley, un nuevo pacto, el pacto de la gracia, y en este pacto tenemos el chance a venir al arrepentimiento. Entonces no nos pongamos bajo el ministerio de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Amén. En este pacto tenemos vida y el Espíritu Santo obra a diario en nuestros corazones para llevarnos a la perfección. Entonces el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.